tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a Secretos Revelados. El aullido de un lobo solitario es un sonido realmente escalofriante, que puede llenarnos de miedo. Y es ese temor el que ha originado tantas leyendas, como por ejemplo la del lobizón, que habla de una persona que se transforma en lobo. Desde que Hollywood se apoderó de esta leyenda, ya nada resultó igual en las noches de luna llena. Duncan, querido, soy Ellen. Estos hombres prometieron no hacerte daño. Chris. Pero la leyenda del lobizón sigue vigente y se basa en el comportamiento real de los lobos. Estos animales se alimentan de carne y, según se dice hace varios siglos, merodeaban los cementerios. Hay que recordar que esto ocurrió mucho antes de que se enterrara a los muertos en cajones, a 2 metros de profundidad. Cualquiera que viera a alguno de estos animales a la luz de la luna podría confundirlos con un monstruo. La historia creció hasta que se convirtió en el mito del lobizón. Según la mitología y las leyendas, el lobizón sale por las noches y también se comporta salvajemente en contra de las leyes sociales. Generalmente se cree que el lobizón es un demonio o una persona que se ha convertido en instrumento del demonio. Otra teoría común es la que dice que el demonio posee a un lobo y lo obliga a causar estragos. Además, hay indicios desde tiempos remotos de que la gente creía en la posibilidad de convertirse en lobisones. Si se analiza el folclore, no hay nada que confirme la existencia de seres mitad hombre, mitad lobo. Los lobisones se representaban como lobos comunes. No son diferentes. La única diferencia es que los hace actuar el espíritu de una bruja o un hechicero. Algunas veces nuestros peores miedos pueden convertirse en realidad. A pesar de que es improbable que una persona pueda convertirse en lobo, hubo casos de gente que creyó ser un animal salvaje. El término que se utiliza para describir a esta extraña alteración psiquiátrica es licantropía. De hecho, podemos decir que está relacionado con la mitología griega. Zeus se enojó con el rey de Licán y lo transformó en un lobo feroz. Por eso, licantropía deriva de Licán. La idea central de la licantropía es que alguien tome actitudes de un lobo. Hace aproximadamente 20 años estaba trabajando en un servicio de psiquiatría cuando descubrí un caso de esquizofrenia que de hecho terminó siendo un caso de licantropía. Yo soy el Dr. Rosenstock. La primera vez que vi a esta persona en particular parecía asustada, fuera de control. Estaba sentada en una silla, muy excitada, y trataba de explicar algo que no podía. ¡No tengo miedo! Al comienzo pensé que se trataba de una mujer psicótica. Pero lo que me sorprendía era que esta mujer tenía un delirio raro. Se veía a sí misma como un lobo. Según el Dr. Rosenstock, la mujer no era capaz de describir su propio comportamiento. Pero los integrantes de su familia le explicaron lo que había sucedido en una reunión familiar reciente. Estaba completamente dominada por los impulsos que la hacían comportarse como un lobo. We're thankful for the bounteous gifts of the earth, and that we're here as a family to share it.
Comenzó a hacer ruidos raros, gruñía, refunfuñaba, aullaba. La guiaban fuerzas que ella no podía controlar. Y esto alarmaba muchísimo a los miembros de su familia. La llevaron a su casa. Parecía que se había calmado por un rato. Luego ella comenzó a adoptar con frecuencia actitudes propias de un animal. Tenía necesidades urgentes y obsesiones terribles. Cuando se miraba al espejo, en vez de ver su rostro, veía el de un lobo. El doctor recibía a su paciente para sesiones psiquiátricas diarias durante su estadía en el hospital. Ella decía que se había convertido en un lobo y comenzaba a tener delirios de comportamiento animal. El doctor Rosenstock puso a su paciente en un ambiente terapéutico seguro y le prescribió medicación antipsicótica. En algún momento, cuando ya estaba mucho mejor, conversamos sobre el lobo. Creo que el lobo representaba para ella la encarnación de su maldad y que se veía como una pecadora. Es un tema muy irónico. En verdad, no deberíamos temerle tanto a los lobos, a menos que se estén muriendo de hambre o que estén heridos. En general, no atacan a los seres humanos. De hecho, si tienen un miembro descarriado en su comunidad que puede poner en peligro y quebrar las leyes de la manada, literalmente lo matan. A la gente le han inculcado el miedo a los lobos. Tal vez no nos demos cuenta de que le inculcamos a nuestros hijos el miedo a los lobos. Y así crecemos, temiéndole al lobo, escuchando historias terribles sobre estos animales. Pero la leyenda del lobizón sigue siendo solo eso, una leyenda, una figura del folclore. En instantes, otro tema realmente inquietante. ¿Las brujas son malignas o simplemente incomprendidas? Ya volvemos. La imagen que todos tenemos de las brujas es la de seres malvados, traicioneros, mujeres crueles y algunas veces también muy divertidas. ¿Pueden imaginarse ustedes, por ejemplo, a Hansel y Gretel sin una bruja? Todo lo que queda son dos chicos perdidos y unas cuantas amiguitas de pan. Pero durante siglos, el folclore y las leyendas las han acusado de ser sombrías y siniestras. Generalmente las describen como viejas horribles con una verruga en la nariz. No cabe duda, se quedarán en sus casas hasta el anochecer y saldrán a medianoche, la hora de las brujas, montadas en sus escobas. Ahora, esto puede ser difícil de imaginar. Lo cierto es que debe haber sido más incómodo que viajar en segunda clase. Pero la incomodidad daba sus frutos. Podían utilizar la escoba para borrar sus huellas en el cielo. A pesar de todo, su estilo para vestir no era discreto. Se les daba por usar sombreros puntiagudos, un claro indicio de que eran diabólicas. Tiempo atrás, esta clase de sombrero era condenado por la iglesia porque creían que representaba los cuernos del diablo. A pesar de estos estereotipos negativos, cada vez hay más mujeres que dicen ser brujas. Practican una antigua religión pagana llamada Wicca, que deriva de una palabra del inglés antiguo que significa inteligente. La sacerdotisa Selena Fox en los Estados Unidos nos explica lo siguiente. La brujería no solo está vivita y coleando aquí en Estados Unidos, sino que en todo el mundo.
Y por brujería me refiero a la antigua religión. La palabra bruja tiene mucha historia. Una de las cosas en que la gente piensa cuando escucha la palabra bruja es en un maleficio. Nosotros no adoramos a Satán, no creemos en él. El concepto de brujería y de satanismo como sinónimos es el resultado de una campaña de desprestigio realizada por la Iglesia durante la Edad Media. Durante varios siglos, por toda Europa, se llevaron a cabo grandes persecuciones contra las brujas que le costó la vida a miles de personas. Fue un momento de la historia conocido como Período Ardiente. Fue una época en la que se había perdido la razón. Si alguien no era popular en una comunidad, o si alguien quería apoderarse de sus tierras, todo lo que tenía que hacer era acusar a esa persona de ser una bruja, y así comenzarían los problemas para la víctima de la acusación. Una vez que alguien era acusado, debía someterse a una serie de interrogatorios. Mujer, ponte de pie. De inmediato. Ahora dime, Agnes, ¿conoces a John Bell? Sí. La tortura se utilizaba con frecuencia en estos interrogatorios, hasta que se daban por vencidos o morían. Entonces tenemos que buscar la marca. Debemos buscar la marca. Debemos encontrarla. Y cuando se daban por vencidos, los obligaban a confesar que habían participado en rituales satánicos y de magia negra. ¡Mujer! ¡Confiesa! La gente se pudría en la cárcel por años. O morían en la horca o apedreados. También los quemaban vivos en la hoguera. Algunos decían que los hombres y mujeres que quemaban a las brujas estaban salvando las almas de los pecadores condenados. Aquellos que se llamaban cristianos hacían cosas muy poco cristianas. En vez de amar a su prójimo como a sí mismos, acababan matando a su prójimo, con la excusa de que estaban erradicando la maldad. Cientos de miles y tal vez millones de personas murieron durante esa masacre. Pero estas persecuciones traspasaron las fronteras de Europa. En 1692 se abrieron camino a través del Atlántico y llegaron al pequeño pueblo de Salem, Massachusetts, en los Estados Unidos. Comenzó en una cocina donde algunas jovencitas y una cocinera jugaban con magia. Lo que sucedió después es un misterio que terminó en tragedia. En enero de 1692, una niñita llamada Betty Parry se enfermó. Era la hija de un sacerdote de Salem. Poco después, su prima Abigail Williams, que vivía en la casa con ella, también enfermó. Doctor, ¿qué tienen? El reverendo Parrish llamó a un médico. El médico revisó a las niñas y, como no podía explicar en términos médicos sus enfermedades, dijo que habían sido embrujadas. Lo que había que hacer entonces era encontrar al responsable de la brujería y castigarlo. Así se iban a curar. Al comienzo, las niñas se negaban a dar los nombres de la gente que supuestamente las estaban embrujando. Pero eventualmente, y casi seguramente por temor a que descubrieran su propio experimento, las pequeñas, asustadas, comenzaron a dar nombres. Los juicios a las brujas de Salem estaban en curso. Era un tiempo donde todos tenían miedo, porque era probable que si defendían a alguien o hablaban a favor de algún acusado, lo podían acusar también. También fue una época de mucho coraje, porque varios de los acusados se negaron a confesar algo que no habían hecho y murieron con gran dignidad. Confiesa ante Dios Todopoderoso tus pecados. ¡Eres una bruja! ¡Es un mentiroso! Si soy una bruja, usted es una lagartija. Antes de que terminara, 141 personas fueron arrestadas y 20 asesinadas, en lo que actualmente se denomina Gallows Hill. Si la gente que murió en Gallows Hill eran brujas o no, nunca se sabrá.
De hecho, es probable que no hubiera brujas en Salem en ese momento. Sin embargo, hoy en día Salem es la meca de las brujas. Y una de las más famosas es Lori Cabot. Hay 4.000 brujas en Salem hoy en día. Y hacemos rituales en Gallows Hill. Si alguien se tropieza con nuestro ritual en el bosque, es probable que se asuste porque no todos han visto un ritual de brujería. Ni entienden que es una religión de la naturaleza. Una de las partes más importantes de los rituales de brujería es la creación de un espacio sagrado. Este espacio se forma en general formando un círculo. El sombrero puntiagudo de las brujas representa el círculo sagrado en que se realizan los rituales. Hay ciertas herramientas básicas que las brujas utilizan, como el típico incienso en un caldero. El caldero fue utilizado por las brujas en toda Europa durante la Edad Media y anteriormente para realizar curaciones. Las ancianas sabias que realizaban las curaciones para sus vecinos también tenían escobas y se dice que durante la cacería de brujas, la escoba era el instrumento para conjurar los elementos que se utilizaban para crear los círculos mágicos. Yo hago hechizos. Otros rezan para curar a alguien, para que les vaya bien en la vida, para que sean felices. Creo que muchas religiones utilizan sus plegarias y su magia para manipular el mundo y la gente que los rodea. Esa magia es dañina. Definitivamente, las brujas no hacen hechizos malignos. Las brujas no intentan controlar a otra gente. Desafortunadamente, algunos escuchan la palabra bruja e inmediatamente piensan en lo peor. Durante varios años, la imagen que venía a la mente era la de alguien que volaba en escoba y asustaba a la gente. Pero lo que intentaban hacer era ayudar a los demás para que no volvieran a sufrir jamás. El futuro de la brujería es tan fuerte y tan eterno como nuestra historia antigua. Las brujas nunca van a desaparecer de la faz de la tierra. En instantes, nos vamos a sumergir en una de las leyendas más atrapantes de todos los tiempos. Vamos a descubrir toda la verdad sobre el Conde Drácula. Si usted tiene un secreto para revelar, llámenos a nuestro Movicom. Afortunadamente para nosotros, el Conde Drácula es solo un personaje de ficción, ¿o no? ¿Puede haber existido realmente este hombre vampiro? ¿Este muerto vivo que duerme en su cajón durante el día y busca sangre durante la noche? Esta pregunta intrigó a mucha gente, entre ellos al doctor Raymond McNally, un historiador que revisó la novela de Stoker con ojo de detective. Me di cuenta que los lugares eran reales. Transilvania es real. Forma parte de Rumania. Algunos creen todavía que Transilvania es un lugar inventado. No es así, es real. E intuía que si el autor se tomó tanto trabajo para ser preciso, impecable sobre esos lugares, se basó en alguien real para crear el personaje de su novela. Entonces comencé a entrevistar eruditos húngaros y les preguntaba, ¿existió alguien como Drácula? ¿Ese nombre significa algo para usted? ¿Puede haber existido alguien así? Y no llegué a ninguna parte. Me decían, son tonterías, no encontrarás nada. Esto es solo una leyenda. Es una historia de vampiros inventada por la fértil imaginación de Bram Stoker. Olvídate de eso. Pero el doctor McNally no pudo olvidarlo. La posibilidad de encontrar al verdadero Drácula era muy emocionante.
Por eso aprendió rumano y en 1972 recibió una beca que la llevó a Transilvania para encontrar a su vampiro. Fui a buscar al verdadero Drácula y resultó ser extremadamente interesante. Una persona muy sádica. McNally descubrió su primera pista en una casa del siglo XV, en una antigua ciudad de Rumania llamada Sighișoara. Hay una placa en la casa que dice que Vlad Dracul vivió allí desde 1431 a 1435. El nombre del padre era Vlad Dracul, de la Orden del Dragón. Su hijo era Vlad Drácula. La A, en rumano, significa hijo de Drácula. Esta sería la conexión del verdadero Drácula con el que conocemos de la literatura. En el siglo XV, este Drácula era un personaje muy conocido. Era un personaje muy aterrador. Armado con una cámara Super 8, McNally siguió la pista de Vlad Dracul por las villas saqueadas y los monasterios profanados. Fue una ruta sangrienta la que eventualmente lo llevó a las ruinas de una torre medieval. Kindeia es una torre en Târgoviște, que es la antigua capital de Rumania de la Edad Media. Fue desde esa torre que Drácula construyó un campo llamado el Bosque de los Empalados. Unas 30.000 víctimas murieron sobre estacas y postes. Algunas de esas personas pasaron allí semanas. No es una forma rápida de morir, es una muerte terrible. ¿Con qué propósito? El propósito era dar una lección muy fuerte. El doctor McNally cree que era una advertencia para el general turco Mohamed II que intentaba destruir a Drácula. Así fue que el gran conquistador Mohamed II llegó con sus tropas, que eran 3 veces más poderosas que las de Drácula. Y cuando vio el Bosque de los Empalados dijo: ¿qué podemos hacer contra alguien que es capaz de hacer algo tan terrible? Y retiró sus tropas y regresó. De hecho, el doctor McNally descubrió un monstruo, un aristócrata y líder militar llamado Drácula. ¿Pero era este Drácula simplemente un asesino despiadado? ¿O era en verdad un vampiro? Alguien que bebía sangre. Uno de los nuevos descubrimientos demuestra que a Drácula le gustaba cenar entre sus víctimas empaladas. ¿Pueden creerlo? El olor debe haber sido insoportable. Y existen grabados en madera contemporáneos que confirman esto. Además, juntaba la sangre de sus víctimas en recipientes y luego llevaba pan y lo mojaba en la sangre y luego se lo comía. Por lo que no se lo puede definir como otra cosa que no sea un vampiro. El próximo viernes a las 22 descubriremos secretos sorprendentes. ¿Qué relación tenía Marilyn Monroe con el ovni caído en Roswell en 1947? ¿Pudo este secreto costarle la vida? Según varios testigos, los fantasmas de un grupo de chicos muertos en un terrible accidente aparecen para ayudar a los vecinos. Nuevas investigaciones descubrieron planetas más allá de nuestro sistema solar. ¿Puede haber vida más allá de la Tierra? Estos y otros enigmas saldrán a la luz el próximo viernes a las 22 en Secretos Revelados. Sabe que el personaje de Drácula está basado en una persona real. Pero aún así no es Vlad Drácula lo que nos viene a la mente cuando pronunciamos la palabra vampiro, sino que es el personaje de los libros y las historietas lo que nos aterroriza. Creo que Drácula logró su verdadera inmortalidad a través de las películas. Y fue Nosferatu, la clásica película alemana,
la mejor versión de Drácula que se filmó jamás. Lanzó la carrera de Drácula y lo inmortalizó. De hecho, el personaje de esa película se parece a la descripción de los vampiros. Se parece a los vampiros del folclore. Raquítico, horrible, desagradable en extremo y muy, muy aterrorizante. Se creía que los muertos traían más muertes. Por ejemplo, si una persona fallecía y luego moría otro grupo de gente, la gente creía que la primera persona que había muerto era la responsable de la muerte de las demás. Normalmente lo que se hacía era desenterrar el cadáver de la primera persona y analizarlo buscando pruebas de que era un vampiro. Por ejemplo, si descubrían que el cuerpo tenía sangre en la comisura de los labios, llegaban a la conclusión de que la razón por la cual el cuerpo tenía sangre en los labios y estaba hinchado era que le había chupado la sangre a los vivos. La ciencia forense moderna ha explicado de manera más racional este tipo de fenómeno. Cuando el cadáver comienza a descomponerse, origina gases que crean presión en los pulmones, haciendo que la sangre fluya por la boca y llegue a los labios del cadáver. Sin estos conocimientos médicos, es fácil entender por qué se malinterpretaba este proceso. De acuerdo al Dr. McNally, las leyendas de los muertos vivos sobreviven en ciertas zonas de Europa Occidental, incluso hoy en día. La gente de Transilvania todavía cree fervientemente en los vampiros. A pesar de que la mayoría de ellos no han visto jamás una película de Drácula, ni leído una novela sobre él. Les daré un ejemplo. Cuando viajaba, me encontré con una niña cuyo padre era un vampiro. Sí, Tinka era su nombre. Le dije, ¿qué quieres decir con que tu padre es un vampiro? Ella respondió, cuando murió lo dejaron unos días sin enterrar. Al tercer día se dieron cuenta que no daba señales de rigor mortis. La piel estaba flexible. Las mejillas estaban rosadas. Estos son signos de vampirismo en esos lugares. Es señal de no haber muerto. Entonces me explicó que ella no pudo hacer lo que debía hacerse, porque era el cadáver de su propio padre. Pero los pueblerinos lo hicieron. Hicieron lo que se ve en las películas de terror. Tomaron una estaca de madera y se la clavaron en el corazón para evitar que pudiera caminar. Es necesario clavársela a través del cuerpo. De esa manera queda aferrado a la tierra. Mientras que hombres como el Dr. McNally exploran el mito de los vampiros en la ficción, otros expertos se dedicaron a analizar el lado psicológico y criminal del vampirismo. Lo que descubrieron, si es verdad, es fascinante y aterrador. Los investigadores de hoy en día creen que, además de la figura del vampiro en los mitos y leyendas, existen ciertas condiciones que llevan a la gente a desarrollar la necesidad de beber sangre humana. Por eso, cuando hablamos de vampiros en el contexto moderno, obviamente no nos referimos a la gente que se transforma en murciélago. Por lo menos yo no lo vi. A lo que me refiero es a la gente que desarrolla la necesidad compulsiva de beber sangre humana. Existe un patrón regular en la evolución de esta condición que se ha dado en llamar síndrome Renfield, llamado así por el personaje psicótico que bebía sangre en la novela de Bram Stoker, Drácula. La primera etapa se desarrolla generalmente en la niñez. En ese momento ocurre algún incidente importante en el que la niña o el niño, generalmente el niño, descubre que beber sangre puede ser interesante. Esto lo lleva a la segunda etapa, denominada autovampirismo, o la pasión por la propia sangre. Luego se evoluciona a la tercera etapa conocida como zoofagia. Esto hace que se maten animales para luego consumir su sangre. Cuiden a sus perros y gatos del vecindario, porque los vampiros de la tercera etapa se roban a las mascotas. La última etapa del síndrome de Renfield es el vampirismo propiamente dicho.
que involucra la ingestión de sangre humana. Algunos individuos que han alcanzado esta etapa se escabullen en los hospitales y bancos de sangre y tratan de robarse la sangre almacenada allí. Esta etapa del síndrome Renfield puede llevar a cometer asesinatos en serie. Esta gente toma la sangre de otro ser humano involuntariamente. Creo que el caso más famoso de asesinatos en serie de los últimos tiempos fue el de Hay Case, un hombre que aparentemente sufría de síndrome de Renfield o vampirismo clínico. A fines de 1940, los periódicos ingleses publicaron la patética historia de John George Haigh, un apuesto caballero que se hizo famoso con el apodo de El vampiro londinense. Las víctimas fueron sus amigos, gente que creía en él. Se los llevaba engañados a un depósito abandonado en las afueras de la ciudad. Ellos creían que iban a visitar su lugar de trabajo. Ninguno sabía que iba hacia la muerte. Haigh mataba a sus víctimas rápido. Generalmente le disparaba a la cabeza. Los informes sugieren que la obsesión de Haigh con la sangre comenzó de pequeño. Sus padres le pegaban con frecuencia, y un día, mientras lo golpeaban con un cepillo, las marcas comenzaron a sangrar. Él se lamió la herida y le gustó el sabor. Como en todo caso de síndrome de Renfield, llegó un momento en que su propia sangre no lo satisfacía, y Haigh comenzó a matar para obtener sangre fresca. Además de su sangre, les robaba sus efectos personales. Llegó incluso a fraguar sus nombres para tener acceso a sus propiedades. Haigh confesó haber matado a 9 personas en un lapso de varios años antes de que lo capturaran y condenaran. John George Haigh fue condenado a muerte por asesinato en 1949. El próximo viernes a las 22, le proponemos descubrir algunos secretos bien guardados. Podemos por medio de computadoras verificar imágenes de ovnis. ¿Qué trucos se utilizan comúnmente en los comerciales de televisión? Descubrimos los 13 errores de la película Apolo 13 de reciente estreno. Y una historia que no es ficción. Al estilo Hitchcock, un grupo de pájaros ataca a una familia. Estos y otros enigmas saldrán a la luz el próximo viernes a las 22 en Secretos Revelados. El extraño caso del vampiro londinense fue famoso en todo el mundo hace casi 50 años. Pero también en las últimas 2 décadas se han denunciado otros casos de personas que estaban tan desequilibradas psíquicamente que seguían los impulsos que las llevaban a matar para conseguir sangre. New York, 1975. Una mujer es arrestada por un espeluznante asesinato agravado por la ingestión de la sangre de la víctima. California, 1978. Richard Trenton Chase fue condenado por homicidio múltiple, incluido al menos un caso de vampirismo. Sus crímenes lo hicieron famoso como el vampiro asesino. Massachusetts, 1980. Un joven con antecedentes de enfermedad mental escucha una voz que le dice que utilice balas pintadas de dorado para matar por sangre. Solo así logrará convertirse en un vampiro. Florida, 1985. Una mujer de 19 años acepta subirse al auto de un hombre llamado John Brendan Crackley, un exitoso ingeniero que luego de su asesinato fue bautizado el vampiro violador. Minnesota, 1988.
Luego de ver una película sobre vampiros, 3 adolescentes deciden representar el guión. Atrapan a un vagabundo de 30 años que no puede defenderse de su ataque. La fascinación con la sangre e incluso su ingestión no se restringe solo a casos psiquiátricos graves. Creo que probablemente siempre ha existido gente que se dedicó a esto. Y la razón es que ver sangre es naturalmente interesante, en mi opinión. Porque la gente se detiene para mirar la sustancia roja. Esa orientación hacia la sangre puede estar programada en los seres humanos porque en nuestra evolución la visión de sangre derramada indica peligro. Indica la presencia de una amenaza. Ahora, una de las propiedades de nuestra especie es que podemos transformar una necesidad psicológica, una excitación, en otro tipo de necesidad. Por ejemplo, cuando miramos una película de terror, lo que sucede es que nos colocamos voluntariamente en el lugar donde vemos a los monstruos y donde hay sangre. Nos alienta el estímulo del miedo que nos despierta. Otra parte de nuestra mente, por supuesto, sabe que estamos seguros en el cine. Aunque no sea totalmente honesto, en mi opinión, hay un vampiro dentro de todos nosotros. Creo que soy una vampira porque me gusta el sabor de la sangre y porque soy nocturna. Tengo un ataúd en el living y allí es donde duermo. Estoy despierta durante la noche y cuando sale el sol, como no me gusta, entro en el ataúd, cierro la tapa y así no tengo que soportar la luz ni el ruido y es muy cómodo para dormir. Manejo un Cadillac modelo 68 y tengo un ataúd en el asiento de atrás para decorar. Y soy muy macabra. Tengo varios objetos horrorosos en mi casa y también murciélagos, ratas, calaveras y esas cosas. También tengo algunos animales raros. Me gustan las serpientes y tengo un par de tarántulas y un escorpión. Me encantan las historias de vampiros. Me gusta usar maquillaje oscuro, me gustan las uñas largas. Estas son mis uñas verdaderas. Y siempre he sido así. Cuando era pequeña, si un amigo mío se caía y se lastimaba, yo le chupaba la sangre de la herida. Y a los niños les encantaba, pensaban que era interesante. Yo no muerdo a la gente en el cuello. Morder solo deja moretones, no me permite beber sangre. No necesito sangre para sobrevivir, mientras que personajes como Drácula tenían que beber sangre. No me gusta el sol, pero no me desintegro si salgo de día. Creo que algunos vampiros pueden ser realmente inmortales, que viven para siempre, que necesitan sangre para sobrevivir. Los fantasmas y esas cosas sí existen. Todo es posible. En todas las ciudades importantes, sospecho que se puede encontrar un motivo para beber sangre. Y no me gustaría decir que eso es lo mismo que un desorden psiquiátrico. Brujas, lobisones, vampiros, ¿son reales? Una pregunta que no es sencilla de responder. Los mitos y las leyendas de estas criaturas han perdurado en el tiempo y fueron creadas como una manera de simbolizar la maldad en el mundo. Hoy en día ya no necesitamos estos monstruos mitológicos para explicar los horrores de nuestro planeta. Pero la fascinación que nos provocan permanece y continuamos impresionándonos con las películas de terror. Siempre que el sol se ponga, salga la luna y la noche oscurezca el cielo, aunque sea en nuestra imaginación, las brujas saldrán a pasear en sus escobas, los lobisones le aullarán a la luna y los vampiros se levantarán de sus tumbas. Nos vamos. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes, como siempre a las 22, aquí en ATC, con más y nuevos secretos revelados.